Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Bueno, don Jesús Palacios, ¿qué tal está usted? Muy bien, Luis, muy bien, muy bien. Le he citado para hablar del libro que se presenta en estos días, Franco, una biografía personal y política, que han escrito usted y Stanley Payne y que ha publicado Espasa. Ha publicado en estos días, empieza a partir del 24, creo, la semana del 24, del libro. Porque es cuando llega el profesor Payne, viene a Madrid el día 20. Tenemos un acto académico en la Universidad Rey Juan Carlos el miércoles 25, el 26 jueves hacemos una presentación en el Centro Riojano en Madrid, en la calle Serrano 25, y un almuerzo presentación también en el Foro de Madrid, en el Club Financiero Génova. Varios actos. Explíqueme usted una cosa. Después de tantos centenares de biografías de Franco, ¿para qué hay que escribir otra? ¿Qué aporta el libro que acaban ustedes de sacar? Bueno, según las reseñas críticas, tanto de Estados Unidos como las de aquí en España, bastantes cosas, por no decir que muchas, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque la biografía o porque la personalidad de Franco es como la historia interminable. ¿Por qué razón, después de casi 40 años de su muerte, casi 40 años también de una dictadura personal y absoluta que mantuvo? ¿Por qué estos vaivenes respecto a la figura de Franco? Pues porque está inacabado, porque Franco es un personaje en el espectro nacional muy tergiversado, desde la hagiografía, quienes lo han ensalzado, subido casi a los altares. Dicho esto porque entraba bajo palio en las iglesias y, en fin, se le mitificó y prácticamente deificó durante algunos años. Y por lo tanto, pues esto, la figura de la hagiografía y de que todo era magnífico, perfecto. Y después hemos pasado, en el otro lado, pues a una también tergiversación de la figura real del personaje. Lo han puesto como el mayor de los monstruos y de las, personas más inhumanas que ha podido existir. Franco tiene muchísimas cosas, fue un personaje muy complejo, ¿no? Pero equilibrar la figura desapasionadamente en la distancia, eso es bastante difícil, sobre todo con el apasionamiento que todavía vivimos aquí en España. Y esto es una consecuencia lógica de que la historia se trae a la política, y la política utiliza la historia para su propio beneficio y para su propio uso. No pasa fuera de España. Pero yo creo que eso es una constante a lo largo de toda la historia, ¿no? Eso de utilizar la propia historia para desacreditar al que hubiera antes, fuera quien fuera. Por ejemplo, las dinastías chinas reescribían la historia de la dinastía anterior, evidentemente para dotarse de legitimidad, ¿no? Eso es, buscar una legitimidad o un resarcimiento de la época anterior en la que tú no has quedado satisfecho, y por lo tanto se trata de ajustar la historia a tu propia conveniencia y tus propios intereses, o utilizarlo para lanzarlo contra el oponente, ¿no? Y alejándose de la hagiografía y de la caricaturización y tratando de analizar la figura desapasionadamente, ¿a qué conclusiones han llegado usted y Stanley Payne? ¿Quién era Franco? ¿Cómo era Franco? Pues, como he dicho, Luis, una persona muy compleja que hay que analizarlo a lo largo de toda su trayectoria. No te puedes quedar con el Franco que se forja como militar en Marruecos y que se hace un gran profesional, aunque no llegara a mandar grandes unidades militares, pero que se gana el prestigio de sus soldados y de aquellos moros a los que él estaba mandando, tanto en los regulares como en la Legión. Es el profesional durante la Segunda República, el hombre que no conspira. Esta es una de las desmitificaciones que hacemos a lo largo del libro respecto a si Franco estuvo conspirando o no. Naturalmente la Segunda República no era de su agrado, no le satisfeció su establecimiento, su instalación, pero respetó la proclamación de la Segunda República. Fue leal hasta el último minuto. Casi. Él es leal, absolutamente conocía las conspiraciones de sus colegas militares, pero nunca participó en ellas. Él se suma, de hecho es prácticamente el último que se suma a la rebelión militar, porque hasta el día anterior había escrito un telegrama que es muy conocido a Mola, diciéndole geografía poco extensa. El asesinato de Calvo Sotelo la noche del 12 al 13 de julio es lo que hace decidirse a Franco que era mejor entonces rebelarse que no rebelarse.
¿Y por qué se rebela? Pues porque él no cree ya que es una crisis política, sino que es una destrucción de la democracia durante la primavera de 1936. Y ese proceso revolucionario que converge desde los grupos anarcosindicalistas, el Partido Socialista, el Partido Comunista, se ve enfrente con otra contrarrevolución en la que, claro, el fracaso de esa insurgencia militar, de esa rebelión militar, va a dar lugar a la guerra civil y a 3 años de espantosa confrontación bélica entre los españoles. Si él es el último casi en sumarse al golpe militar, ¿por qué llega a encabezarlo? Pues porque era podía estar Sanjurjo, pero Sanjurjo fallece en un accidente de aviación cuando iba a ser trasladado desde Portugal a España, o Mola. Pero Franco, aunque podía haber algunos militares que pudieran ser más altos, simpáticos, incluso inteligentes, Franco es el que tiene más prestigio. Es que se ha forjado con mayor prestigio. Y por eso sus compañeros, a partir de septiembre del 36, cuando se le desatan también las expectativas políticas a Franco, se deciden por nombrarlo a él generalísimo y jefe del ejército y después dictador absoluto. Hasta ese momento, Franco prácticamente no había tenido tentaciones políticas. Esto sorprende bastante porque lo que tenemos es una tergiversación de que Franco siempre quiso tener una ambición política y que conspiró para hacerse. Hasta ese momento no. Ahora, una cosa es que cuando se hace con el poder absoluto, eso ya no lo va a soltar de ninguna forma. Y va a mantenerse 40 años de manera rígida y jugando con los grupos políticos o incluso con sus colegas militares a distancia que se enfrentarán entre ellos pero que no le llegara a tocar a él. Dicen ustedes en el libro que Franco en sus inicios como militar era un hombre pues parlanchín, hablador, le gustaba cantar, intervino en películas, en tertulias, pero luego llega al poder, se hace dictador y cambia su carácter completamente. Va cambiando porque es una forma de demostrar las diferentes personalidades que hay en él, aunque siempre se mantuvo de una manera bastante compleja. Franco es un personaje que nos lo recordaba su hija cuando la entrevistamos, que le gustaba hablar mucho, cantaba, participaba en debates y en tertulias con Natalio Rivas, en algunas películas, alguna de ellas muda, también haciendo algunos pequeños cortos en esas películas. En fin, era una persona con buenas relaciones sociales y durante la República, la monarquía y la República, una persona que tenía una vida social bastante activa, bastante intensa. A partir del periodo de la guerra y cuando es elegido generalísimo y caudillo, es decir, dictador después, pasa a ser una persona hierática, distante, fría, y como me dijo José Antonio Girón en algún momento, con una mirada que cuando te estaba señalando te penetraba y te dejaba completamente fundido, ¿no? Franco no era tampoco en sus orígenes un fascista ideológico, ni alguien que se pudiera catalogar como de extrema derecha, pero luego de nuevo posteriormente le da al régimen un giro hacia el fascismo pues clarísimo. Bueno, esas son las metamorfosis. Tuvo 2 o 3 a lo largo de los casi 40 años de régimen. Su formación era conservadora. Era un hombre muy conservador, católico y anticomunista visceral, y después tenía la obsesión con la masonería y con algunos otros tics ideológico-políticos. Pero naturalmente nunca fue ni pseudo-fascista ni protofascista. Él le interesa es coger del grupo de Falange, que es el grupo genuino fascista en España, algunas de su ideario, porque en aquella tentación, en aquellos años en los que Franco tiene esa alianza establecida con Hitler, si Hitler hubiera llegado a ganar la guerra, Franco es posible que hubiera llegado también a establecer un régimen pseudo o semifascista, pero él no lo era. De la misma forma que tampoco era un tradicionalista que sin embargo escogía la parte católica y conservadora de los tradicionalistas, ni democristiano, pero era conservador. Él se situaba políticamente en el escenario dentro de lo que podía ser la CEDA, conservador, de derecha,
partidario de la ley, del orden y con un régimen un poco autoritario, ¿no? Y luego fue utilizando a todo lo que tenía alrededor según le fue conveniendo. Exacto. Esa es la forma por la que Franco pudo llegar a sobrevivir y se alejó mucho del modelo de su antecesor Primo de Rivera, que tuvo, pues, en fin, aquel final en 1930, ¿no? En el plano personal, ustedes describen sus años de infancia, adolescencia, su relación con las mujeres, su vida personal, de familia, y analizan también, tienen un capítulo entero, su responsabilidad y dirección en la represión de la posguerra. Estiman ustedes que entre 1939 y 1943 el bando nacional pudo dejar unas 80.000 víctimas en esa represión de la posguerra. Entre 1936 y 1943, más o menos. En el periodo de la guerra, los dos bandos, las guerras civiles en el siglo XX se conformaron como guerras de aniquilación, de exterminio del contrario, del oponente. Pero aquí, en España y en cualquier sitio, pasó lo mismo en Finlandia, pasó lo mismo en Yugoslavia, en Grecia, en Hungría, bueno, donde ha habido revoluciones y procesos de guerra civil. Esto no tenían ese componente del siglo XIX en donde se daban un abrazo y una amnistía general y las cosas se olvidaban. Las guerras del siglo XX son guerras de exterminio del contrario. Los dos bandos llegan a ejecutar, a matar al mismo tipo de gentes, con el mismo número, quiero decir, unas 55.000 personas durante la guerra. Y no hay unos estudios que puedan establecer estos son los que murieron después en la represión al finalizar la guerra, pero los cálculos más objetivos o ecuánimes pueden centrarlo. Nosotros los hemos centrado en unas 30.000 personas. Cabe hacer un juicio de valor sobre la persona de Franco, o sea, sobre la figura de Franco, ¿o es alguien que se escapa a la clasificación? No, cabe hacer. De hecho, nosotros en el último capítulo es un ensayo, Franco desde una perspectiva de la historia, en donde lo analizamos y lo vamos calificando. Franco, dentro de ese posibilismo, de ese pragmatismo y de los cambios que tuvo que llevar a cabo para ir sujetando el poder y la transformación de España, se le puede hacer desde el aspecto psicológico, desde el aspecto profesional, del mando político militar y de las diferentes evoluciones del régimen a lo largo de esos 40 años. Hay un Franco en el año 36 al 39 que es el que gana la guerra de forma absoluta. Ese Franco tiene una extensión hasta el año 43 con esa alianza en donde piensa que Hitler va a ser su gran benefactor y el que le va a ayudar por encima de todo para conseguir ese imperio para África, en África para España. Tiene que modificar y cambiar a partir del 43-44 cuando ve que Hitler va a perder la guerra, cosa que hasta ese momento no lo consideraba, que iba a ser derrotado de forma absoluta. Resiste el bloqueo y el aislamiento de los aliados, pero no es derrocado, no es descabalgado del poder y por lo tanto aguanta. A partir del 47-48 la situación, esa época es la que asistimos a la, digamos, desfascistización del régimen, es decir, un maquillaje en donde se oculta los signos externos del régimen, que era lo que más similitud podía tener con los regímenes fascistas de Mussolini o el propio nacionalsocialismo. A partir de cuando los aliados, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, creen que es mejor entenderse con Franco que no entenderse, y tiene cierta relación de normalidad internacional, diplomática, con las potencias vencedoras, ese Franco también se va transformando y va configurando otro tipo de modelo. Tiene que modificar su modelo económico y abandonar la autarquía, que no le gustaba para nada, pero el sistema, el régimen en el año 57-59 estaba, de hecho, quebrado, y por lo tanto tiene que modificar su economía
y a partir del 59, aunque no le gusta, acepta los cambios de la liberación del mercado, del cambio de la moneda, y va a tener 2 décadas de un crecimiento de 2 dígitos extraordinario. Bueno, todo esto lo vamos analizando y situando si esas son las cosas que quiso el régimen directamente, si ese era su objetivo, si no las quiso, pero las aceptó porque después se vio que fueron positivas, y luego las que en modo alguno ni deseaba ni quería, pero al final tuvieron que ser impuestas, ¿no? Bueno, eso es lo que... Ante todo, era un pragmático. Sí, era posibilista pragmático y siempre tenía una carta. Hay algunos analistas que dicen jugaba con 2 barajas, ¿no? En fin, en ese sentido, la distancia en el enfrentamiento, confrontación de las familias que conformaron el sistema, el régimen, a las que supo enfrentar unas con otras, claro, pero con maestría. Las primeras, por ejemplo, la crisis del año 41 entre el ejército y la falange, para ver quién tenía o quién controlaba el poder, pero él a la distancia, a él nunca le tocaba. Es decir, con eso siempre tuvo habilidad para jugar. Después, con los demócratas cristianos y falange, hasta que llegamos al último momento, pues con lo que quedaba de retalios del sector azul con los tecnócratas del Opus Dei al final de los años 60 e inicio del 70, ¿no? ¿Cabría establecer un paralelismo entre la figura de Franco y la de Tito? Bueno, nosotros de hecho hacemos un paralelismo en la diferencia en la que la historia o los analistas han visto a uno y a otro, ¿no? Se puede establecer, también le hacemos en cierto momento un paralelismo en los objetivos de imperio español entre Stalin y Franco, es decir, dentro de lo que era el régimen nacionalsocialista, cuando Hitler entra en Polonia, que más se beneficia de aquella acción militar es Stalin, que ocupa la mitad de Polonia y los estados bálticos. Franco quiere hacer eso exactamente lo mismo cuando es derrotada Francia, en la primavera del año 40, y quiere quedarse a costa de Francia, se quiere quedar con todo el Magreb y el imperio que tenía Francia en Argelia, el Magreb, en fin, y algunas otras colonias, ¿no? Y con Tito establecemos dentro de lo que son las diferencias entre uno y otro. Franco es un contrarrevolucionario que gana la guerra. En Yugoslavia ganan los revolucionarios la guerra. Pero la represión en Yugoslavia es muchísimo mayor que la que se hizo aquí en España. Y las diferencias están en que Franco, cuando muere, aunque no lo deseara, pensaba que se iba a mantener su estructura de sistema de régimen en la sucesión con el rey, vamos a una democracia, y una democracia sin traumas, aunque después estamos atravesando y viviendo en estos momentos que es una no imperfección de democracia, es una falsa democracia porque es un régimen en donde los partidos políticos han usurpado el uso de la democracia de los ciudadanos exclusivamente para su servicio, ¿no? Bueno, pero si me permite usted, muchos de los defectos de la actual democracia son herencia directa del franquismo. Bueno, de la imperfección de cómo se llevó a plasmar por parte de quienes hicieron la transición política y se marcaron las pautas en el año 76, 77 y después plasmadas en la Constitución del 78, naturalmente que sí, pero no nos olvidemos de una cosa, Luis, y es que la transición política en España la llevan a cabo 2 personas que son absolutamente ignorantes de la práctica política, de la ciencia política y con muy poca inteligencia política, que fueron el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez. Bueno, como resumen de ese pragmatismo que usted señalaba en la figura de Franco, hay un episodio que realmente ilustra muy bien lo que fue el franquismo. Franco, aliado de Estados Unidos, sin embargo, logra entrar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el apoyo de los países árabes y de la Unión Soviética. Hay que fastidiarse, ¿no? Es decir, sabía negociar con quien fuera, aunque fuera el diablo. Y eso quizás es lo que le permitió resistir tanto tiempo y morir en la cama. Bueno, don Jesús, muchísimas gracias. Recordamos los detalles del libro Franco, una biografía personal y política de Jesús Palacios y Stanley Payne, publicado por Espasa.